bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Y como dijo hace unos momentos el reverendo Neftalí, este mensaje va a estar basado en el Salmo 133, que de hecho pertenece a las lecturas de la mañana de hoy. Voy a leer, ya habíamos leído con anterioridad el Salmo, pero quiero leerlo otra vez, como quiera, es un Salmo muy breve. Dice la santa palabra de nuestro Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como tu pueblo, como tu iglesia. Te pedimos que nos ayudes, que seamos tierra fértil, Señor, que pongamos atención a esta palabra. Te pido por mí, Señor, también para que me ayudes a ser fiel a tu escritura, a hablar lo que tú le quieres decir a tu pueblo, Señor, y que solamente yo sea un vocero, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a, a poner atención, a no distraernos, Señor, y a disfrutar de este mensaje que tú has preparado para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, algo evidente que notaron de este salmo es que es uno de los salmos más breves de la Biblia. Es un salmo cortito, solamente consta de tres versículos. Pero en este salmo, aunque sea así de corto, encontramos una gran enseñanza para nuestras vidas. Hermanos, en estos tiempos de tanto avance en cuestión de la tecnología, en cuestión de las comunicaciones, donde tenemos acceso a todo con solamente dar un clic, donde tenemos a nuestra disposición prácticamente todo el conocimiento de la humanidad en Internet, también, hermanos, tenemos acceso no solo a la información de las iglesias, sino también a los servicios en vivo. Es muy normal que las iglesias transmitan sus servicios de adoración en vivo, y los que no lo hacen como pareciera que se quedaran atrás en este tipo de cosas. Hermanos, y aunque yo reconozco que esto ha sido de mucha bendición, porque incluso es algo que practicamos aquí en la iglesia, también, hermanos, eh, hay una preocupación por que este tipo de medios, con este tipo de accesos, se pueden presentar algunos problemas. Hermanos, porque aunque esto ha sido, como les dije, de bendición para el pueblo de Dios, porque cuando no es posible asistir a la iglesia por algún motivo comprensible, esta es una buena opción. Junto con esto también está el peligro de que muchas personas no han entendido la importancia de congregarse en una iglesia local y quieren reemplazar el asistir a la iglesia física con conectarse a una iglesia virtual, menospreciando así, hermanos, el concepto de la iglesia. Hermanos, porque para un cristiano verdadero, la iglesia no es algo de lo que se pueda prescindir. No existen cristianos solitarios, no existen los cristianos sin iglesia. Así que cualquiera persona que diga que es cristiano, pero que no asiste a una iglesia local o que no busca reunirse con sus hermanos en una iglesia, debe preguntarse seriamente si realmente es cristiano, si realmente quiere ser cristiano y obedecer a la palabra del Señor. Aquel que no asiste a la iglesia, hermanos, aquel que no quiere ser partícipe del cuerpo de Cristo, se está perdiendo, hermanos, de una bendición y de un gran deleite que nuestro mismo Señor Jesucristo nos da por medio de la comunión con su cuerpo, por medio de la iglesia. Y este salmo, en sus 3 versículos, nos habla de lo bueno, de lo maravilloso, del deleite que es el que la iglesia se reúna y que conviva en armonía. Dice el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El deleite en la armonía de la iglesia. Hermanos, en este primer versículo nos dice el salmista:
Miren, observen, dense cuenta de la gran bendición que Dios nos ha dado de reunirnos con nuestros hermanos y amarnos de una manera fraternal, teniendo todos un mismo espíritu. El salmista, hermanos, quiere que pongamos atención, que no banalicemos el concepto de la iglesia, que no lo tengamos como algo ordinario, como algo rutinario, sino que caigamos en cuenta que el estar reunidos en un mismo espíritu es una bendición que viene directamente de Dios. Cuando nos reunimos todos, tenemos un mismo propósito, el de alabar a Dios. Nos congregamos aquí en la iglesia, ¿para qué? Para orar, para leer su palabra, para cantar alabanzas, para escuchar la exposición de la palabra, para participar de los sacramentos. Todos juntos, hermanos, participamos de la liturgia. Unos leen, otros cantan, otros se encargan de las cosas técnicas como poner el celular para transmitir o asegurarse que el lugar esté en condiciones para reunirnos, etcétera, y muchas cosas. Hermanos, y aunque todos hacemos diferentes cosas, todos participamos, todos lo hacemos con un propósito en común, que es de alabar al Señor. Hermanos, y lo hacemos gustosos, lo hacemos con alegría. Y cuando se termina el culto, cuando se termina el servicio, nos quedamos a platicar, a convivir, a pasar un tiempo ameno unos con otros. Los domingos, por ejemplo, tenemos el ágape al final, que todos nos juntamos a comer, y eso es algo maravilloso y es un deleite. Por ejemplo, los miércoles también, que terminamos y siempre está el cafecito que siempre va a caer bien, hermanos. Y esto, como les digo, es un deleite, es algo tan dulce estar conviviendo con los hermanos. Hermanos, y esto, como les digo, que es algo maravilloso y dulce, a veces lo podemos ver muy normal, muy cotidiano, o como si no tuviera algo especial en sí mismo. Pero el hecho, hermanos, de que nos juntemos con un mismo propósito y convivamos en armonía, es una obra de Dios. Es una bendición que viene directamente de Él. Por eso el salmista dice que esto es bueno y delicioso. Es un placer convivir con los hermanos en la fe cuando hay armonía. Así que, hermanos, no debemos menospreciar o considerar estos tiempos como algo sin importancia. Estos tiempos, cuando estamos juntos, es una bendición de Dios. Y esto es algo que se debe procurar, que se debe fomentar la buena convivencia entre los hermanos, que se debe fomentar la armonía y la unidad entre nosotros. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Pero ¿por qué Pablo está tan preocupado por la unidad de la iglesia? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Fue algo, hermanos, que de lo que hablamos la semana pasada, si recuerdan, de que en Corinto se estaban creando bandos como si fueran equipos de fútbol, y esto estaba causando una división en la iglesia. Pablo sabe, hermanos, que cuando la unidad de la iglesia es fragmentada, puede causar mucho daño a las personas y a la iglesia de Cristo. Cuando hay divisiones, cada uno y cada quien piensa y actúa para su propio beneficio o sus propios intereses. La bendición que es una iglesia en armonía, entonces, hermanos, se transforma en un pesar muchas veces para las personas. Por ejemplo, hay familias donde todos están peleados con todos, donde algún problema en el pasado causó una división entre los hermanos, el clásico caso de los terrenos de la abuela, o que alguien insultó o ofendió a alguien y no se hablan, o que las nueras no se llevan bien con los suegros, o que los suegros no quieren al yerno, o en fin, o sea, muchas cosas que pueden causar alguna división o algún pleito entre la familia. Y muchas veces, hermanos, la familia llega un momento que se deben de juntar por algún motivo, y tristemente la mayoría de estos casos es por la muerte de alguien, pero se reúnen. ¿Y qué es lo que pasa? Esta reunión se convierte en la reunión más incómoda del universo, porque nadie se habla, nadie se puede ver, todos están en lo suyo, están más a fuerzas que de ganas, y a veces no falta quien aprovecha para echar en cara los problemas del pasado. Hermanos, pero eso también ocurre en las iglesias. Las discusiones, las divisiones, malos entendidos pueden transformar lo delicioso de la armonía en amargura.
pensamientos diferentes, inmadurez espiritual, pueden echar a perder lo lindo y lo maravilloso que es estar unidos y disfrutar de la compañía unos con otros. Hermanos, la oración de Cristo por sus discípulos deja claro esto. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si la iglesia está dividida, ¿cómo podemos jactarnos entonces que Cristo está con nosotros cuando hay ese tipo de división en las iglesias, hermanos? Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está en armonía, se demuestra que Cristo está con nosotros, se demuestra que Dios el Padre envió al Hijo y somos más veraces. Lo que decimos y lo que confesamos se demuestra en cómo nos llevamos como hermanos. Así que, hermanos, fomentemos este amor, esta unidad, procuremos la armonía de la iglesia y aprendamos a contemplar esa dulzura y esa bendición que se encuentra en la armonía con los hermanos. Hermanos, y eso es tan bueno que el salmista ilustra esta bendición con la unción de Aarón y con el rocío del monte Hebrón en los siguientes versículos. Y cada una de estas ilustraciones, hermanos, deja ver un aspecto particular de la iglesia. El versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, la iglesia fue consagrada por Cristo. Este versículo, hermanos, hace alusión a Levíticos 8, donde se consagra a Aarón y a sus hijos para el ministerio sacerdotal. Levíticos 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Porque el salmista compara la armonía de la iglesia con la unción a Aarón. Porque así como Aarón, Cristo ha consagrado, santificado y apartado a su iglesia para que ejerza este oficio de sacerdocio. Hermanos, ya no hay un sumo sacerdote terrenal que se encargue de todos estos rituales del Antiguo Testamento y que medie entre el pueblo y Dios. Cristo cumplió esta función para siempre y dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su sacrificio. Apocalipsis 1:5-6. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el sacerdocio universal, hermanos, no le fue dado a un solo individuo o a un grupo selecto o de élite dentro de la iglesia. Esto se le ha otorgado a toda la iglesia en su conjunto. Es por esta razón que una relación con Jesucristo, una vida de fe, una vida cristiana, no puede ser aparte de la iglesia. No te puedes relacionar con Cristo si no te relacionas con su cuerpo. Hermanos, por eso estoy de acuerdo con la frase que dice, nadie puede ser salvo fuera de la iglesia católica, entendiendo iglesia católica como el cúmulo de los escogidos de Dios para salvación de toda lengua, pueblo y nación. Así que, hermanos, que el que diga que vive su cristianismo en solitario está muy confundido y realmente no ha entendido el concepto correcto de la iglesia, porque los dones y las bendiciones que Cristo nos da son generalmente a través de la iglesia. Y esto es ilustrado también en el versículo 3 de nuestro Salmo, donde dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios bendice, hermanos, a través de la iglesia. Hermanos, el monte Hermón es una cadena montañosa situada entre la frontera de Siria y Líbano, la cual en su cumbre está cubierta de hielo y nieve aproximadamente 2/3 del año. Y cuando este hielo y nieve se derriten, proporcionan agua y rocío. Este monte es la principal fuente de agua de la que se alimenta el río Jordán. Además, hermanos, el rocío del deshielo de este monte refresca las zonas áridas cercanas y las laderas, hermanos, también de estas montañas son muy fértiles en viñedos, pinos, robles y demás. Así que, hermanos, el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión es una bendición para toda esa zona. Del agua que provee se alimentan los animales y las plantas de aquella región, hermanos.
El mismo río Jordán, como les dije, es alimentado por este monte y mucha de la vida de aquella región depende de este rocío. Con esto, el salmista deja claro que Dios bendice a las personas a través de su iglesia, a través de su pueblo. A la iglesia, hermanos, se le mandó a hacer buenas obras, se le mandó a la caridad, a ayudar al huérfano y a la viuda. Esta es una manera en que Cristo bendice a las personas a través de la iglesia. Obviamente también a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, en la iglesia es donde nosotros encontramos consuelo para nuestras aflicciones, encontramos consejo para nuestra vida, encontramos exhortación, podemos ejercer los dones que Dios nos ha dado. En la iglesia, hermanos, es donde se nos enseña acerca de Dios, donde escuchamos su palabra predicada, donde podemos externar nuestros problemas y aflicciones y donde también podemos ser escuchados. Hermanos, en la iglesia encontramos una familia. Aquí se celebran, por ejemplo, bodas, 15 años, funerales, este tipo de cosas tan importantes para nosotros, los celebramos en la iglesia porque son nuestra familia. Aquí, hermanos, si nadie se acordó de tu cumpleaños, en la iglesia es donde se te van a felicitar y te van a cantar feliz, feliz cumpleaños. Como todas estas bendiciones que Dios nos da son a través de la iglesia. Por ejemplo, también los hospitales, los orfanatos, los hospicios, los asilos para ancianos, las universidades, todas estas tienen un origen en la iglesia. Muchas de las instituciones benéficas que hoy conocemos vienen de alguna iglesia que puso por obra el mandato del Señor. Así que la manera principal en la que Dios muestra su amor y compasión general por el mundo y las personas es a través de la obra de la iglesia. Hermanos, y no importa si la iglesia es muy numerosa o es pequeña, si tiene un templo donde reunirse o se juntan en alguna casa, Cristo está con ellos, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo nuestro Señor en Mateo 18:20. Así que la cantidad, hermanos, no es un factor que impida que la iglesia sea de bendición, porque Cristo es el que sostiene la obra. Y todos podemos y debemos formar parte de esta bendición y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que, hermanos, como el aceite que fue derramado en la cabeza de Aarón y bajó hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión, así el Espíritu Santo que fue derramado en la iglesia llega a toda la iglesia de cualquier parte del mundo. Las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo llegan desde el obispo y pastores hasta el hermano que se acaba de unir a la iglesia. Así que, hermanos, nadie dentro de la iglesia de Cristo se queda fuera de las bendiciones del Señor. Todo lo contrario, estas bendiciones son tan grandes y tan numerosas que se nos ha pedido dar de lo que se nos ha dado y bendecir a aquellos que están en necesidad, para que el mundo vea y se dé cuenta que el Padre envió a Cristo para salvar a los pecadores. Hermanos, que el mundo vea nuestra armonía, que el mundo vea la unidad y el amor fraterno dentro de la iglesia y que no se nos olvide la importancia vital de asistir y de congregarnos. No menospreciemos el cuerpo de Cristo, hermanos, y corrijamos con amor a aquellos que se han apartado de la iglesia por alguna circunstancia. Tratemos con amor y tratemos de traerlos nuevamente al camino, hermanos. Hermanos, porque en la iglesia es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por las lecciones que nos das, Señor, las enseñanzas que nos das. Casi siempre, Señor, el que le toca predicar es el primero que aprende en estas cosas, Señor, y uno se pone debajo de tu enseñanza, Señor, también para aprender junto con los hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes en una iglesia por tu gracia, no, aunque se escuche un cliché, pero no es coincidencia realmente que estemos aquí, sino es tu soberanía, tu providencia, que has tenido misericordia con nosotros y nos has traído a este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos encontrado un lugar donde se predica tu palabra, donde se administran los sacramentos, donde podemos relacionarnos con los hermanos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a no causar problemas, Señor, a ser maduros, a estar conscientes siempre de que la unidad es muy importante. Ayúdanos, Señor, a bendecirnos unos a otros, a amarnos fraternalmente,
a procurar esta unidad, esta armonía, Señor, y poder deleitarnos, Señor, en la dulzura que es tener juntos a los hermanos. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a estar meditando en esto, Señor, en este tiempo y en esta semana, para que podamos poner por obra lo que nos has enseñado. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.